Años después, esos mantuanos tratan de impedir que Miranda regrese. Bolívar se había hecho una idea equívoca sobre Miranda y en las expediciones mirandinas, Bolívar en una carta a un amigo las condena, diciendo que eso va a perjudicar sensiblemente a la América porque va a llenar la América de anarquía y a nuestros países de violencia y condena esa expedición, hasta que lo conoce. Y Miranda lo seduce y es por Bolívar que Miranda regresa a América. Y es Bolívar quien hace todas las diligencias del mundo para convencer a la clase a la que él pertenecía para traer a Miranda. Si ustedes leen la correspondencia de Roscio Andrés Bello, de Juan Germán Roscio Andrés Bello, ustedes se encontrarán con unas cosas muy curiosas, algunas adjetivaciones que emplea Roscio contra Miranda. Por ejemplo, cuando el Congreso de 1811, que se establece el 5 de julio, que se decreta la independencia, es decir, el Congreso liberador de ese día, que nombran el Poder Ejecutivo integrado por esos triunviros, un triunvirato, Roscio le escribe a Bello una noticia que a mí de la historia me interesan mucho las cuestiones que llaman privadas. Me interesan mucho más, a mí me interesa mucho más la historia de las sensibilidades que la historia de los hechos. Porque son las sensibilidades las que conducen a los hechos y no viceversa. Los hechos históricos, los grandes hechos históricos son producto de la intervención de las sensibilidades. Y Roscio le escribe a Andrés Bello, de quien era muy amigo, le escribe cuando el general Miranda se enteró de que el Congreso había nombrado un ejecutivo integrado por 3 de sus integrantes, se sintió humillado y dijo: celebro ese Congreso porque ha encontrado personas mucho mejores que yo. Pero según Roscio, a partir de allí, Miranda se resabió, como decimos en el llano, y a partir de allí Miranda tuvo la ojeriza de un sector del mantuanismo, encabezado por cierto por Roscio, que le hizo la vida imposible y que solamente acudió a él para nombrarlo general de ese ejército cuando la sublevación de Valencia, que es después cuando Miranda nombra a Bolívar defensor de Puerto Cabello, y ahí ocurre lo que ocurre después. Pero lo que quería decirles es que estos integrantes de esta Junta Suprema es el mantuanaje absoluto, pero se colaron algunos. Estoy hablando de la Junta Suprema defensora, conservadora de los derechos de Fernando VII del 19 de abril. José de las Llamosas, Martín Tobar Ponte, que era hijo del conde de Tobar, que ya era un anciano de 80 y tantos años, y que premonitoriamente, porque en 1804, fíjense que todo está concadenado, por primera vez, yo diría que en el mundo, un pueblo logra liberarse del colonialismo. Los esclavos negros de Haití. Conquista la independencia. Por primera vez. Y es ahora, en este proceso bolivariano, cuando esa deuda histórica la estamos comenzando a pagar con Haití. Es ahora. Porque cuando ustedes ven, cuando Haití demandó el reconocimiento del gobierno colombiano que encabezaba entonces Santander, porque Bolívar andaba en la campaña del sur, no lo hicieron. Y Pedro Gual inventó unos legalismos para no reconocer al gobierno revolucionario de Haití. Y Petión, que ayuda a Bolívar en las 2 expediciones de los Cayos, con todas las armas que el propio Petión necesitaba para preservar la propia revolución haitiana, esa deuda histórica no la hemos terminado de pagar. Por eso digo, apenas se está comenzando a pagar con la ayuda que se está prestando con el terremoto y con todas las tragedias que se ha hecho. Pero lo extraño es que estos sucesos, que ya tiene otros protagonistas, ya los mantuanos, inmediatamente de instalado el 2 de marzo el Congreso, comienzan las rebeliones de los enemigos. Y los enemigos no tenían
patrias, simplemente podían ser españoles o podían ser criollos. La mayoría de quienes se insurreccionan contra la Primera República son criollos, son venezolanos. Aunque eran súbditos españoles, todavía no había una conciencia de la venezolanidad. Tener una conciencia de la venezolanidad, tomarla, forjarla, significó el decreto de guerra-muerte. Fue un reconocimiento de que no se tenía esa conciencia de nacionalidad. Bolívar dice, americanos, contad con la vida aun cuando formen parte de los ejércitos españoles. Y españoles, contad con la muerte si no participan en este movimiento de liberación. Eran tiempos de un radicalismo absoluto, pero un radicalismo que venían perpetrando no los patriotas. Cuando ustedes estudian el movimiento de Monteverde, de ese tiempo, ustedes verán cómo las carnicerías fueron iniciadas por los realistas, pero carnicerías innombrables. No se hizo sino responder a esas carnicerías. Y se respondió como en una guerra, con las armas. Cuando se llega a una guerra, es el último extremo en donde la condición humana pasa a parecerse a las bestias. Se los confieso. Independientemente de que yo tenga la convicción de que existen guerras justas y guerras injustas. Independientemente de eso, una guerra es... Y los compañeros militares que aquí están, que por fortuna no hemos participado ni participaremos en ninguna guerra, a menos que sea otra guerra de liberación si nos invaden, a menos que una guerra es algo despreciable. La guerra es la última etapa que se puede tomar en la convivencia humana. Y nosotros hemos logrado derrotar todos los coratos de guerra que han intentado vendernos. Termino con esto. Las primeras rebeliones que ocurrieron una vez que se instala, desde el 19 de abril, no solamente desde la instalación de este Congreso el 2 de marzo del año siguiente, fueron encabezadas por una parte del clero, encabezado nada menos que con el arzobispo Narciso Coll y Prat, que estaba recién llegado a Caracas. Hay que leerse, las voy a llamar encíclicas a sabiendas que eso no se llama así, ni pastorales tampoco se llaman, pero hay que leerse los recibimientos, el recibimiento que tuvo Monteverde y el ejército de Monteverde por parte del arzobispo Coll y Prat, cuando el ejército de Monteverde, el año 12, entra victorioso a Caracas y comienza a hacer, por supuesto, la racia que suelen hacer los vencedores con sus enemigos. Bueno, Coll y Prat le tiende una cortina de flores de oraciones. Posteriormente a eso, cuando Bolívar entra triunfador en el año 13, en la campaña admirable, ustedes verán lo que hace Bolívar con el arzobispo Coll y Prat. No lo fusila. Le ordena a Mérida, que era entonces su secretario, que le escribiera una carta que Bolívar dictó, diciéndole, usted tiene que redactar en los mismos términos una pastoral o una cosa como se llame, también recibiendo el ejército patriota, a menos que usted no sea patriota. Y le dio largas al asunto, el arzobispo le dio largas al asunto, y pasaron 15 días y 20 días y no redactaba nada, hasta que le mandan otra esquela. Si a la vuelta de esta no tenemos unas respuestas del clero venezolano a los ejércitos vencedores patriotas, pues usted va a ser detenido y etcétera, etcétera, etcétera. Vino la pastoral de Coll y Prat, dándole vivas a las fuerzas patrióticas que habían reconquistado la República. Luego hubo una insurrección de Canarios, que también fue una insurrección fuerte, pero la más fuerte fue la de Valencia, porque allí participó mucha gente armada y mucho pueblo contra la Primera República. Primero habían mandado al Marqués del Toro, que a pesar de ser un general de la República, nunca en su vida había peleado ni sabía nada de eso. Y lo mandaron en la primera rebelión de Coro, cuando se instala la Junta Suprema el 19 de abril, a que fuera a pelear contra los realistas de Coro, que nada menos estaban comandados por Ceballos, que era un general español de mucho valor y de mucho criterio militar. Y por supuesto el Marqués del Toro fue derrotado inmediatamente. Y solo después
que los mantuanos logran ver que no podían acudir a nadie que pudiera derrotar a los ejércitos enemigos, llaman a Miranda. Y luego pasó lo que pasó, no es necesario recordar esos acontecimientos. Pero lo que quería decirles para terminar era que ese movimiento de la Primera República, que comenzó el 19 de abril de 1810, y yo creo que antes, el emancipatorio comenzó acá. José Leonardo Chirino fue decapitado aquí en la Plaza Bolívar apenas 2 años antes que la rebelión de José María España. Juan Francisco de León, 40 años antes, se había rebelado contra la compañía guipuzcoana que ejercía el monopolio acá. Esa Primera República fue un movimiento frustrado de independencia, porque la verdadera independencia todavía no se ha hecho. Y recapitulando con la cuestión ideológica, no se ha hecho porque todavía la independencia ideológica no la hemos conquistado. Porque todavía los aportes de las culturas indias y africanas que forman parte de nuestro ser no han sido vindicados. Porque todavía nuestro pueblo sigue soñando con McDonald's. Porque todavía nuestros niños juguetean con personajes, con juguetes construidos a usanza de culturas que no son las nuestras. Esa independencia ideológica, que es la verdadera independencia, no la hemos conquistado. Pero tenemos que conquistarla juntos, los sectores nobles de la oposición, que sé que existen, y nosotros la vamos a conquistar, y esa va a ser la verdadera independencia. Muchas gracias.